A continuación, Cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos otra semana más a su programa Cuida tu corazón. En estos días yo creo que nadie se ha salvado, o si se ha salvado él, nadie en la familia se ha salvado de esta gripe tan terrible que está causando, considero yo, una epidemia. Ahora, lógicamente, el momento que nosotros estamos en una comunidad, nosotros nos vamos desensibilizando a la serie de virus que hay a nuestro alrededor. Pero el momento que llega un virus nuevo es donde se desencadenan las epidemias. Yo considero que sí es una epidemia de gripe, porque si por lo menos un miembro de la familia ha estado enfermo, ya eso es que hay que tenerle muchísimo cuidado. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Que existe el virus de la influenza. La influenza, el momento que no se recibe el tratamiento, puede llegar a ser extremadamente peligrosa. Digo extremadamente peligrosa porque puede afectar órganos que pueden comprometer nuestra salud, pueden comprometer nuestra vida. La influenza va a causar especialmente problemas de tipo respiratorio. Jocosamente decían que el diagnóstico más rápido de la influenza es preguntarle a alguien: ¿te atropelló un camión? Si responde no, tenemos que sospechar de la influenza. Si le decimos: no te atropelló un camión, pero tienes dolor de todos tus músculos, tienes fiebre, tienes escalofrío, ¿ya? Y no te ha atropellado un camión, estás con la influenza. ¿Por qué? Porque produce una reacción a nivel de nuestro cuerpo que realmente lo único que la persona quiere es estar acostada, porque no puede ni movilizarse siquiera por los dolores musculares y la fiebre que presentan. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación el tema de la influenza? No solamente porque en realidad existe una verdadera, sino epidemia. Existe muchos casos, y estos pueden ser contagiosos si no se toman las medidas pertinentes. ¿Podemos ver la primera, por favor? Corazón y virus de la influenza. Ahí estamos viendo a una persona. Fíjense cuántas servilletas de papel o papel higiénico tiene ahí esa persona. Pero fíjese lo peligroso de cada uno de estos papelitos y lo peligroso de las manos de la persona que está con este virus. El contagio se realiza no solamente por vía respiratoria, por la tos, por los estornudos del paciente, sino el contacto mano a mano. Nosotros somos muy acostumbrados a saludar con la mano y a saludar con beso, o sea, contacto. Si nos remontamos a otros tipos de culturas, esas culturas saludan con una genuflexión, ¿sí? O saludan haciendo cierto signo para no tocarse. Y esto viene desde las épocas medievales, en donde las ciudades eran amuralladas. Sí es cierto que las ciudades se amurallaban en protección a guerras,
pero también se amurallaban en protección a salud, en protección a la salud. Entonces trataban de no mantener contacto con extraños porque estos eran portadores de enfermedades que no eran conocidas dentro del medio, en donde ya se habían dado resistencias, se habían creado resistencias hacia ese tipo de enfermedades. Entonces la mano trae mucho contagio, muchísimo contagio, y más que todo en este tipo de problemas virales como la influenza. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, vacuna contra la influenza estacional. Grupos de riesgo que deben recibir las vacunas. Niñas y niños de 6 meses y menores de 5 años. Embarazadas, personas mayores de 60 años. Fíjense que es cómo cambiaría nuestro pensamiento, ¿no? Nosotros diríamos, ¿cómo vamos a vacunar a un niño? ¿Cómo vamos a vacunar a un anciano? No, son las personas que tienen mayor predisposición al contagio y personas que viven con virus del SIDA, ¿ya? Personas con diabetes no controladas, pacientes obesos graves, pacientes con enfermedades graves del corazón. En este momento, mientras sacaba yo diapositivas para esta charla, leí un artículo muy interesante de una universidad de Estados Unidos, en donde decían que los pacientes con insuficiencia cardíaca que presentaban contagio de influenza aumentaban en 3 o 4 veces su mortalidad. Entonces no es solamente que el paciente va a contraer la influenza, sino que si tiene lo que se llama una enfermedad agregada, esto va a hacer que se comprometa mucho más la salud y se compromete el riesgo de muerte. También tenemos pacientes con asma, enfermedades respiratorias graves, cáncer recibiendo quimioterapia. La quimioterapia, ustedes saben, y trataré de explicarla, bloquea el sistema inmunológico. Bloquea el sistema inmunológico para tratar de darle al cuerpo la posibilidad de defensa contra esas células malignas. Entonces son pacientes que son más propensos a agravarse con el contagio de un virus, en este caso el virus de la influenza. Personas receptoras de trasplante. El bloqueo del sistema inmunológico para evitar rechazos de los órganos trasplantados pone en una condición de indefensión ante un proceso de tipo viral y lógicamente también bacteriano. Y es por eso que deben recibir las vacunas para inmunizarse. Las personas que trabajan en centros hospitalarios, ¿por qué? Porque ellos están en un contacto sumamente íntimo con las personas que están contagiadas de influenza. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, el virus de la influenza sí afecta al corazón. Sí afecta al corazón, puede producir taquicardia, puede disminuir concentración de oxígeno, inflamación aguda del corazón, o sea, puede producir miocarditis y llevar a una insuficiencia cardíaca. Puede producir vasoconstricción, ruptura de las placas coronarias y pueden producir formación de trombos de proceso inflamatorio. Así es que si estamos analizando esto, podríamos decir, no, la influenza no tiene nada que ver con el corazón, es solamente, única y exclusivamente un proceso de tipo respiratorio, pero si lo analizamos desmenuzadamente, nos damos cuenta que sí, que una persona que tenga pocas defensas, que una persona que esté en riesgo,
puede desencadenar procesos sumamente graves en el contagio con la influenza. Y lógicamente el momento que hay un compromiso pulmonar o un compromiso cardíaco, viene lo que se llama la cascada. Puede haber compromiso de tipo renal, puede haber compromiso de tipo multisistémico. Podemos ver la siguiente, por favor. Ahora fíjese lo que dice: tipos de vacunas en la influenza para personas con enfermedades cardíacas. Las vacunas inyectables contra la influenza están aprobadas para usar en personas con enfermedades cardíacas y otras afecciones de salud. La vacuna inyectable contra la influenza presenta una larga historia de registro de seguridad comprobado en personas con enfermedades cardíacas. Traje esto a colación porque muchos de mis pacientes me han llamado y me han dicho: doctor, yo tengo algún problema en ponerme la vacuna. Y les digo, no solamente que no tienen problema, ustedes deben protegerse más que otras personas para el contagio de la influenza. Es por esto que toda persona, ¿sí?, que esté en riesgo, como habíamos visto en el cuadro anterior, o que sea niño o embarazada, o una persona en la edad de mayor de los 60 años, debe recibir la vacuna de la influenza para evitar, lógicamente, el contagio y para evitar complicaciones que lleven a peligros mayores. Podemos ver la siguiente, por favor. Esto, si ustedes ven, hay como unas manchas rojas a nivel del corazón. Estos procesos son procesos hemorrágicos que se van a producir el momento que el corazón es expuesto a una reacción de tipo inflamatorio agudo severo. ¿Ya? Esto está demostrando que el corazón está afectado. El momento que el músculo cardíaco se afecta, el momento que el corazón se afecta, lógicamente va a perder su función. Y esto va a llevar a una complicación que se conoce como insuficiencia cardíaca, una miocarditis de tipo viral, una insuficiencia cardíaca que ventajosamente en este momento contamos nosotros con medicamentos antivirales que hacen que la evolución de estas enfermedades tan críticas sean de periodos más cortos y menos complicados. Le estoy diciendo porque tuve contagio con una H3. Al principio me dio negativo el test que se hace, y luego de recomendación de una maravillosa alumna que tengo yo, infectóloga, Cris me dijo: doctor, hágase un panel respiratorio. Y al hacer el panel, lógicamente salía negativo a lo que me habían tratado de detectar, pero positivo el otro. Pero traía esto a colación porque apenas comencé el tratamiento, apenas tomé las dos primeras dosis, fue milagroso. Aquello fue un cambio pero radical del estado de salud. Y digo esto porque antes las epidemias como esta de la influenza, lo que traían como consecuencia era la muerte, porque la persona se contagiaba, se complicaba y se moría. Ahora, gracias a Dios, tenemos estos medicamentos que reducen el tiempo de afección y reducen la intensidad de la afección de estas enfermedades. Volvemos a la misma, por favor. La siguiente. Ajá. Dice: ¿sabías que la probabilidad de tener un ataque cardíaco es 6 veces mayor durante las primeras 7 días después de ser diagnosticado con influenza, según el Instituto Clínico de Ontario? Este riesgo es mayor para los adultos mayores y para los pacientes infectados con influenza tipo B. Ya se están tomando y ya se tomaron medidas de parte de los institutos sanitarios del país
aplicando la vacuna a nivel de los centros de salud. Esto es magnífico. ¿Por qué? Porque evitamos que las personas que están sanas se contagien. Y lógicamente una persona contagiada va a ser un sembrador del virus en las personas que se encuentran sanas. Entonces, si nosotros bloqueamos esa cadena, si nosotros nos anticipamos a esa cadena y decimos, no, la vacuna va a prevenir que se presente esto, estamos evitando la multiplicación de esta enfermedad y por consecuencia estamos evitando hospitalizaciones, estamos evitando complicaciones, estamos evitando inclusive muertes que se dan por este tipo de patologías, de enfermedades. Veamos el siguiente, por favor. Entonces, vinculan la influenza a un mayor de riesgo de ataques del corazón. Conoce quiénes podrían estar a riesgo y cómo prevenir esta complicación. Todos estos que estamos viendo acá son mensajes que se envían en las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque hay muchísimo temor a la vacuna. Inclusive ustedes deben haber visto mucho en las redes sociales que dicen, no te vacunes, no vacunes a tus hijos porque le vas a hacer un daño terrible. Y veía hace poco tiempo que una de las mayores promotoras de estos antivacunas murió por una enfermedad que pudo haber sido controlada con una vacuna. Se cuenta lo que fue para la humanidad haber controlado la viruela. La viruela cuando se presentaba, la viruela llegó a América a través de los barcos de la colonia, no existía la viruela, pero diezmaba las poblaciones. Ahí donde caía la viruela, eso no quedaba una sola persona viva. ¿Por qué? Porque no tenían defensa, no tenían contacto, nunca lo habían tenido con esa enfermedad. Entonces se convertía en una epidemia mortal. Y posiblemente las gripes que se dieron en Europa, que diezmaban las poblaciones, estaban relacionadas con esto. Estaban relacionadas con un virus al cual no habían tenido contacto y peor todavía, tratamiento. Entonces, las vacunas que hicieron, las vacunas se inoculan en el paciente para que es con un virus atenuado. Significa que no nos va a desencadenar la enfermedad. El virus atenuado lo que nos hace es que nuestro cuerpo reconozca a ese atacante, ¿ya? Es como que nosotros tuviéramos un centinela a nivel de un cuartel. Y este centinela sabe que todas las personas que vengan vestidas a cuadros son enemigos. Él alerta a todos los que son el cuerpo de defensa para que personas que vengan con esas características, ¿sí?, sean destruidas. Esto hace nuestro organismo, crea una defensa a base de la vacuna. Y esto va a evitar, lógicamente, complicaciones posteriores muy severas, tan severas que pueden llegar a ser epidemias que cuesten la vida a muchísimas personas. Creo que hay una última diapositiva. ¿Sí? Dice, la gripe multiplica por 6 las posibilidades de ataque al corazón. El riesgo puede ser más elevado si los adultos mayores y pacientes con infecciones por influenza. Esto es, por favor, un mensaje que quiero hacer llegar. He tenido muchas llamadas también diciendo, pero mi papá tiene 80 y tantos años, ¿cómo le voy a poner la vacuna si la vacuna es para los niños y las personas jóvenes? No, muchísima más protección merece un adulto mayor, mucha mayor protección,
¿Por qué? Porque sus sistemas de defensa van disminuyendo. Y el momento que disminuyen los sistemas de defensa, los ataques de estos virus es mucho mayor. Y además de eso, no solamente el virus prepara el terreno para que la bacteria ingrese y se produzcan infecciones muy severas, infecciones que llevan a paciente a terapia intensiva o inclusive llevan al paciente a la muerte. Así es que tengamos conciencia, la influenza tiene una gran ventaja, tiene la vacuna, una vacuna que nos va a proteger, una vacuna que va a evitar que nosotros sigamos contagiando como pacientes con la enfermedad, una vacuna que va a hacer que nuestro cuerpo cree defensas para la presentación de estos virus. Así es que, por favor, todas las personas deberían vacunarse y más que todo, personas que estén en riesgo como niños, ancianos, embarazados, personas que estén inmunodeprimidas, personas que hayan recibido trasplante, personas que te hayan tenido problemas de tipo respiratorio crónico. ¿Por qué? Porque estas van a ser las personas más afectadas y más gravemente afectadas por estas enfermedades. Las posibilidades de sufrir un ataque al corazón se multiplican con 6 por 6 en los primeros, es lo que habíamos visto, que en ciencias, el Public Health de Ontario, es la salud pública de Ontario, Canadá. Así es que la recomendación, por favor, vacúnense porque esto los va a proteger y no solamente lo va a proteger a usted, va a proteger a todas las personas que están en su entorno de contraer esta enfermedad que limita laboralmente, limita en salud y puede llevar a enfermedades mucho más complejas como problemas respiratorios y cardíacos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.